Imagina un mundo en el que aquellos que tienen el poder han diseñado su imperio no solo mediante leyes y decretos, sino utilizando la tristeza y el miedo como herramientas de control. La idea es tan radical como perturbadora. Para mantener a la sociedad sumida en la desesperanza, es necesario que sus ciudadanos vivan anclados en el dolor y la ansiedad. Esta idea, revolucionaria en el siglo XVII, fue el núcleo del pensamiento del gran filósofo Baruch Spinoza, un pensador racionalista que, con aguda claridad, desveló los mecanismos ocultos que sostienen las estructuras de poder. Spinoza afirmaba que el poder se alimenta de la debilidad emocional. Cuando las personas se encuentran atrapadas en el sufrimiento, en la melancolía o en el temor, pierden la capacidad de imaginar alternativas y, por ende, se vuelven fácilmente gobernables. En este contexto, la tristeza y el miedo se erigen como instrumentos de dominación, diseñados para mantener a las masas en un estado de pasividad y sumisión. La verdadera liberación, entonces, radica en desmantelar estos artificios y recuperar la capacidad de soñar, de pensar y de actuar con claridad. En la sociedad, el poder permanece no solo a través de la fuerza o la ley, sino por medio de la manipulación de nuestras emociones. Spinoza señaló que el miedo, la ansiedad y el dolor son más que simples sentimientos individuales, son herramientas estratégicas utilizadas para moldear el comportamiento colectivo. Cuando las personas se ven abrumadas por la tristeza, la desesperanza se instala, y con ella, la pérdida de cualquier capacidad crítica o creativa. Es en ese estado de vulnerabilidad emocional donde se siembra la obediencia ciega. Imagine, por ejemplo, que una comunidad se sumerge en un profundo estado de depresión. La energía vital que impulsa la innovación y la resistencia se marchita, y el único pensamiento que queda es el de la resignación. Así, cualquier intento de cuestionar el orden establecido se ve rápidamente aplastado, ya que la tristeza, lejos de ser una reacción natural ante las dificultades, es manipulada para convertirse en una prisión psíquica. El miedo es quizá la emoción más potente en la caja de herramientas del poder. Cuando sentimos terror, nuestra respuesta instintiva es buscar seguridad en lo familiar, en lo que se nos ha enseñado a aceptar sin cuestionar. Spinoza entendía que, en lugar de impulsar la rebelión, el miedo nos encadena a la rutina y a la sumisión. Al creer que el sufrimiento es inevitable, se normaliza la opresión y se perpetúa la idea de que la tristeza es parte intrínseca de la existencia. La estrategia es clara: si las personas viven en un constante estado de alarma y temor, pierden la capacidad de imaginar futuros distintos, de soñar con un cambio real. Así, el poder se fortalece, no solo por la fuerza externa, sino porque se ha logrado extinguir la chispa de la rebeldía y la esperanza. Durante siglos, se ha transmitido la creencia de que el sufrimiento es un destino inevitable, una ley natural de la existencia. Sin embargo, Spinoza desafió esta noción al afirmar que gran parte del dolor es una construcción mental, un espejismo creado por la ignorancia de las causas reales que nos afectan. En este sentido, el miedo y la tristeza no son sino respuestas desproporcionadas a fenómenos que podrían entenderse, por tanto, superarse mediante el uso de la razón. El dolor, entonces, deja de ser una sentencia inexorable y se transforma en una señal que nos invita a indagar en las verdaderas causas de nuestras emociones. Cuando comprendemos que lo que sentimos es el resultado de fuerzas económicas, sociales y personales que interactúan de manera compleja, se abre la posibilidad de responder de forma consciente y racional. Así, lo que parecía un castigo o una maldición se convierte en un llamado a la acción, en una oportunidad para liberarse de la opresión emocional. Spinoza nos enseña que la clave para deshacernos del miedo es cambiar nuestra perspectiva. La emoción de sufrir no es un enemigo que debe ser combatido con la negación, sino una realidad que puede ser entendida y, por ende, transformada. En lugar de ver el dolor como algo que nos define, debemos reconocerlo como un dato más en la compleja ecuación de la vida, un síntoma de desequilibrios que pueden ser corregidos mediante el conocimiento y la reflexión. Este cambio de perspectiva implica abandonar la idea de que nuestras emociones son inevitables y aceptar que, al comprenderlas en su totalidad, podemos elegir cómo reaccionar ante ellas. La liberación no consiste en ignorar el sufrimiento, sino en integrarlo en un marco de entendimiento que nos permita actuar con mayor claridad y libertad. Spinoza propuso métodos concretos para enfrentar y desintegrar el miedo, herramientas prácticas que aún hoy resultan sumamente relevantes. 1.
observar las emociones sin ser dominados por ellas. El primer paso es aprender a identificar y analizar nuestras emociones sin que éstas nos abrume. El miedo, la tristeza y la ansiedad deben ser vistos como datos informativos sobre nuestro estado interior, no como enemigos a erradicar. Preguntarse, ¿qué me está tratando de comunicar esta emoción?, puede abrir la puerta a una comprensión más profunda de uno mismo y a la posibilidad de actuar de manera más consciente. 2. Aplicar la razón para superar las apariencias. Muchas veces, las emociones intensas ocultan una realidad que puede ser interpretada de forma más racional. La ira, por ejemplo, podría ser simplemente una manifestación de impotencia, y el fracaso, una señal de que se requiere un redireccionamiento en la vida. Utilizar la razón para descifrar estas emociones permite ver más allá de la superficie y encontrar alternativas que, de otro modo, permanecerían invisibles. 3. Aceptar lo inevitable para evitar el sufrimiento. Una gran parte del sufrimiento surge del intento de cambiar lo que es inmutable. Comprender y aceptar que algunas cosas están fuera de nuestro control nos libera de la necesidad de luchar contra lo inevitable. Adaptarse a la realidad no implica rendirse, sino actuar con inteligencia y ahorro de energía en aquello que verdaderamente se puede transformar. Aunque Spinoza vivió en el siglo XVII, sus ideas continúan resonando en nuestra época. En un mundo donde los medios de comunicación, la política y las redes sociales a menudo parecen diseñados para mantenernos en un estado de miedo y sumisión, la filosofía espinocista ofrece una vía de escape. La noción de que el sufrimiento y la tristeza son instrumentos de dominación es especialmente relevante en contextos donde el poder se sustenta en la manipulación emocional de las masas. La globalización y la sobrecarga de información pueden provocar una especie de apatía colectiva, donde el miedo se convierte en una respuesta automática ante la incertidumbre. En este escenario, recuperar la capacidad de observar nuestras emociones de manera crítica, de aplicar la razón y de aceptar lo inalterable se vuelve una herramienta vital para recuperar la libertad personal. Cada día, en las calles, en las oficinas y en los hogares, se repiten patrones de conducta que nos mantienen en un estado de pasividad. Sin embargo, al interior de cada persona existe la posibilidad de una transformación radical, la liberación de las cadenas emocionales impuestas por un sistema que se alimenta del dolor y la desesperanza. La filosofía de Spinoza, con su insistencia en que el poder se basa en la tristeza, nos desafía a tomar conciencia de nuestra capacidad de elegir una perspectiva diferente, una en la que el conocimiento y la razón reemplacen al miedo. Una sociedad verdaderamente libre es aquella en la que cada individuo es capaz de comprender y gestionar sus propias emociones. La educación, en este sentido, debe ir más allá de la simple transmisión de conocimientos técnicos o académicos, debe incluir la formación en inteligencia emocional, en la capacidad de observar y entender el propio sentir, y en el desarrollo de un pensamiento crítico que cuestione las narrativas impuestas por el poder. Incorporar las enseñanzas de Spinoza en la educación moderna implica fomentar el análisis de las causas y efectos de nuestras emociones, el desarrollo de una actitud reflexiva y la capacidad de transformar el dolor en conocimiento. Cuando aprendemos a ver el miedo y la tristeza como fenómenos que pueden ser comprendidos y, por tanto, superados, estamos dando un paso crucial hacia la emancipación personal y colectiva. La formación en este tipo de educación no solo beneficia al individuo, sino que contribuye a la construcción de una sociedad en la que las decisiones se tomen de manera consciente, sin estar dominadas por el temor a lo desconocido o a lo inevitable. Es una invitación a revalorizar la libertad interior y a reconocer que, en última instancia, el conocimiento de uno mismo es el camino hacia la verdadera independencia. Aunque han pasado siglos desde que Spinoza plasmó sus ideas, el impacto de su pensamiento es palpable en la actualidad. En un mundo marcado por crisis sociales, políticas y económicas, la manipulación de las emociones sigue siendo una estrategia común para mantener el control. Los medios de comunicación, las instituciones y, en ocasiones, los propios gobiernos, emplean el miedo y la tristeza como herramientas para moldear la opinión pública y consolidar su poder. El mensaje de Spinoza cobra especial relevancia en un contexto donde la desinformación y la manipulación emocional pueden llevar a la inercia y a la conformidad. Su filosofía nos invita a cuestionar la narrativa dominante y a buscar en la razón la base para una verdadera emancipación. Al comprender que el sufrimiento no es un destino ineludible, sino un obstáculo que se puede superar con el conocimiento,
abrimos la puerta a una sociedad más crítica y autónoma. La idea de que los que ostentan el poder necesitan que las personas vivan sumidas en la tristeza es una advertencia constante. Hoy, más que nunca, es necesario despertar y reclamar el derecho a sentir, a pensar y a actuar libremente. La liberación emocional es el primer paso hacia un cambio estructural que permita construir un futuro en el que la felicidad y el progreso no sean controlados desde arriba, sino cultivados desde el interior de cada individuo. La lucha por la liberación emocional es un camino lleno de desafíos, pero también de inmensas oportunidades para el crecimiento personal. Al adoptar las enseñanzas de Spinoza, podemos transformar nuestras vidas, desmantelar los mecanismos de opresión y construir una sociedad en la que la libertad no sea solo un ideal, sino una realidad palpable en cada acción cotidiana. Que este recorrido te sirva de inspiración para ver más allá de la tristeza impuesta y para abrazar la posibilidad de una existencia basada en el conocimiento, la reflexión y la creatividad. Recuerda que el poder sobre tu vida está en tus manos y que cada emoción, por intensa que sea, es una oportunidad para aprender, crecer y, en última instancia, liberarte.